Muy bien. A ver, tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos, ¿no? Epitelial, muscular, nervioso, y en este caso vamos a hablar de tejido conjuntivo. A mi parecer es un tejido es un tejido general bastante importante para ustedes, para su carrera, no solo para el curso de histología, sino para en general, porque tiene que ver con estructuras que ustedes van a manejar a lo largo de su profesión, ¿no? Cuando vean pacientes, yo qué sé. Van a ver estructuras como hueso, músculo, ligamentos, tendones, ¿no? Bueno, hueso, cartílago en realidad, ligamentos, tendones, que son tipos de tejido conectivo, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle un tiempito importante, no solo el tejido conectivo en general, sino también a tipos especializados de tejido conectivo dentro del sílabus. Eso lo van a poder apreciar, ¿no? Si es que lo leen. Entonces, vamos a empezar con el concepto de que yo tengo tejidos conectivos que son generales y tejidos conectivos especializados. Los tejidos conectivos generales, también llamados propiamente dichos, ¿no? Eh, Son tejidos conectivos que básicamente están ahí de relleno, de interfase, ¿no? Es como, no sé, el agua de una piscina o el agua del mar donde nadan los peces, ¿sí? Lo mismo el tejido conjuntivo para sus células, ¿no? Es un medio por el cual van a interactuar diversas células o diversas sustancias químicas, ¿no? Un montón de cosas, ¿bien? Así que es un medio que sirve de sostén, de soporte, de comunicación, de transporte, ¿no? Vamos a ver eso. Bien, y los tejidos conjuntivos generales, conectivos especializados, ya son tejidos conjuntivos que cumplen funciones específicas, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a transformar un tejido general en un tejido especializado, ¿no? Es el tipo de células que lo componen y el tipo de matriz o el tipo de fibras que lo componen también. Esta combinación les da a cada tipo de tejido conectivo características físicas distintas, ¿no? Para cumplir, obviamente, funciones también distintas. Entonces, acá hablamos un poquito acerca del tejido conectivo. A ver, existen varios tipos, ¿no? Algunos muy especializados, los vamos a mencionar, y algunos que son generales, que tienen el objetivo de cohesionar a los demás elementos estructurales, o sea, eso, servir como de relleno, de pegamento, ¿no? Para darle consistencia a los órganos, ¿bien? Eh, Sirven de medio para que circulen vasos sanguíneos, como hemos visto, por ejemplo, para el apoyo de tejido epitelial, que no tiene, no el tejido conectivo sí tiene muchos vasos sanguíneos, y también, como mencionaba, un campo de batalla o un medio, en realidad, sobre el cual muchas células pueden interactuar. En este caso, habla, por ejemplo, de las células inmunológicas con virus o bacterias, ¿no? Pero pueden existir otros ejemplos, ¿bien? Entonces, ese es el primer concepto, tejidos conectivos generales y tejidos conectivos especializados, ¿bien? Otro concepto importante es, por ejemplo, a diferencia del tejido epitelial, que tiene muchas células muy apretaditas entre sí, muy escasa matriz extracelular, en el caso del tejido conjuntivo, la matriz extracelular es más bien muy abundante, ¿no? Y como mencioné, los componentes de esta matriz van a darle diferentes propiedades y características a distintos tipos de tejido conectivo, ¿no? Entonces, mucha más matriz en relación a la cantidad de células, por ejemplo, que lo que tiene el tejido epitelial, ¿no? Que es el caso contrario. A ver, algunas funciones del tejido conjuntivo ya hemos dicho que de sostén, ¿no? Como es como una gelatina, ¿no? Más o menos consistente, que rellena muchos de nuestros órganos o en general nuestros tejidos, ¿bien? De protección, ¿ya? No solo de protección mecánica, porque sirve también a veces como amortiguadores, ¿no? Por ejemplo, la grasa, yo qué sé, sino que tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Como les digo, van a interactuar, no solo las células del sistema inmunológico son parte de un tipo especializado de células del tejido conectivo, ¿ya? Sino que mediante el tejido conectivo van a interactuar estas células y poder cumplir sus funciones, ¿no? Además, el tejido conectivo forma, por ejemplo, cápsulas de órganos, ¿no? Que también, como les digo, confieren cierta protección. De transporte, ¿no? Bajo el mismo concepto, mediante el tejido conectivo se van a transportar o van a difundirse muchas sustancias o células, almacenamiento como la grasa de energía, por ejemplo, o el hueso de algunos minerales o vitaminas. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones puede cumplir el tejido conjuntivo, tanto general como especializado en algunos casos. Muy bien. Entonces, esta diapositiva se la tienen que aprender de memoria, ¿ya? Si apuntas a probar tu examen, sacar 11 o 12, esta diapositiva te la tienes que aprender de memoria, ¿ok?
Entonces, acá están mencionados los tipos de tejido conectivo generales, ¿ya? Y los tipos de tejido conectivos especializados, ¿bien? Los generales son dos, laxo y denso, ¿bien? Laxo y denso. El tejido conectivo laxo tiene muchas células, mucha matriz, pero esa matriz tiene pocas fibras, ¿ya? Tiene muchas células, mucha matriz extracelular, pero esta matriz tiene pocas fibras. Por el contrario, pues se llama laxo, ¿no? Por el contrario, el denso tiene mayor densidad de fibras. Hay, tal vez en el mismo espacio, menos células, ¿ya? Porque esas células han producido más matriz, entonces el espacio está ocupado más por la matriz y más bien las fibras de la matriz, ¿no? Estas células han producido fibras en la matriz y el espacio lo ocupan estas fibras, ¿no? Por eso que en densidad, vamos a decir que en un mismo espacio hay más fibras que células en el tejido conectivo denso, y en el laxo al revés hay más células que fibras, ¿no? Y estas células acompañadas de matriz acuosa o matriz amorfa, ¿no? Sin tantas fibras. Muy bien. Y el tejido conectivo denso, además podemos clasificarlo en dos, ¿no? Según la distribución de las fibras. Tejido conectivo denso irregular, cuando las fibras están en distintas direcciones desordenadamente, ¿no? Irregulares, y el tejido conectivo denso regular, que por el contrario encontramos fibras muy ordenaditas una al lado de otra, ¿ya? Y esto le va a conferir también mucha más resistencia y fortaleza a estos tejidos conectivos densos, ¿no? Que los irregulares, ¿bien? Los tejidos conectivos especializados son el tejido adiposo, que lo vamos a tocar hoy, que es rapidín. Otros importantes para ustedes, como el tejido cartilaginoso o el óseo, ¿no? Que forman parte del aparato osteomioarticular, ¿no? Junto con el músculo también. Vamos a dedicarle una clase especial tanto al cartílago y al hueso. Sangre, también la sangre es un tejido conectivo especializado, ¿no? Y hay tejidos conectivos embrionarios, ¿ya? Embrionarios, que pueden ser tomados como generales, ¿ya? Bueno, pero más que nada, asúmanlos como tejido embrionario, ¿ya? Que son el tejido mesenquimatoso, que es el tejido conectivo primordial o más primitivo, y el tejido conectivo mucoso, que también se encuentra en el embrión en algunas estructuras, como el cordón umbilical y otros lugares también, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí estos tipos distintos de tejido conectivo, eh, vamos a darnos cuenta que hay distintas células que pueden formar estos tejidos, ¿no? Y la matriz de estos tejidos también va a ser diferente y va a conferirle distintas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el tejido adiposo es blandito. El tejido cartilaginoso es medio maleable, ¿no? Un poco elástico a veces, ¿no? Pero no es resistente, pero no totalmente duro. El hueso, por ejemplo, es mucho más duro. La sangre es un líquido casi, ¿no? Entonces, la cantidad de matriz, las fibras que hay en la matriz y otros componentes, y el tipo de células, obviamente, le van a conferir a los distintos tipos de tejido conectivo sus propiedades, ¿no? En cuanto a los generales, ya hemos visto, vamos a ver cuál es la célula más importante en estos tipos de tejidos, pero sí recordar dónde hay más células y matriz y no tantas fibras, y dónde hay, por ejemplo, más fibras y menos células y menos matriz amorfa, ¿ya? O sustancia amorfa. Muy bien, entonces esta diapositiva, asterisco, marcado con rojito, te la tienes que aprender. El origen embriológico del tejido conectivo es sencillo, es el mesodermo. A diferencia del tejido epitelial, que cada epitelio a veces tenía un origen distinto, en este caso la cuestión es más sencilla. Tejido conjuntivo deriva del mesodermo. Acá tenemos un esquema de un pequeño embrioncito que está desarrollándose, ¿no? Donde está mencionado el ectodermo, el mesodermo, y por aquí debería estar el endodermo, ¿no? Y en este caso, el mesodermo es el que da el origen primero al mesénquima, ¿no? A este de acá, al mesénquima, que es el tejido conectivo más primitivo, ¿no? Del mesodermo se comienza a diferenciar en mesénquima. Y el mesénquima posteriormente va a dar origen a los demás tipos de tejido conectivo que vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál es el tejido embrionario o el tejido conectivo más primitivo? Es el mesénquima. ¿Ok? ¿De dónde deriva? Del mesodermo. Facilito. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? El mesénquima, tejido conjuntivo embrionario formado por células fusiformes, estrelladas y masas abundantes de sustancia. Bla, bla, bla. Muy bien. El tejido mesenquimatoso, ¿no? Tejido embrionario, ya sabemos,
tiene unas células que son las células mesenquimáticas o células mesenquimales, ¿ya? Que son esas células fusiformes, ¿no? Quiere decir que son anchitas en el medio y angostas a los costados, en ocasiones con formas estrelladas, también podemos encontrarlas, ¿no? Que son las que van a formar la matriz extracelular de ese tejido mesenquimatoso. Bien. Bueno, acá dice, ¿no? Se origina mayoritariamente del mesodermo y una pequeña parte del ectodermo. Ya quédense con que el mesénquima se deriva del mesodermo, el 99% deriva del mesodermo. Bien, entonces, ¿y cuáles son las células del mesénquima? Pues fácil, las células mesenquimales, ¿ya? Células mesenquimales. Son las células del tejido conectivo también más primitivas que hay. Y luego, estas células mesenquimales, vamos a ver cómo se va a diferenciar en muchas otras células. Bien, entonces, esto es como casi como una célula madre, ¿no? La célula mesenquimatosa, ¿no? La célula mesenquimal, que forma la matriz del tejido mesenquimatoso, que es el tejido conectivo primitivo que deriva del mesodermo. Ya está. Entonces, aquí tengo las células mesenquimales, obviamente células indiferenciadas, cuya función nada más es, por un lado, producir matriz, y por otro lado, madurar y diferenciarse, ¿no es cierto? A ver, entonces, esta misma célula puede transformarse en fibroblasto, ¿ya? Puede transformarse en adipocito, en condroblasto, en osteoblasto, ¿no? O sea, puede convertirse en grasa, en cartílago, en hueso. Puede convertirse en una célula mesotelial, para justamente, este es un tipo de epitelio, el mesotelio, ¿no? Puede convertirse en célula endotelial, que también es un tipo de epitelio que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ya, si revisan la clase de endotelio, perdón, de epitelios de revestimiento, van a encontrar que algunas células derivan de tejido conectivo, del mesodermo, ¿no? Por eso, en este caso, las otras células, las otras células del tejido conectivo derivan también de estas células mesenquimales, ¿no? Como mencioné, fibroblasto, adipocito, condroblasto y osteoblasto. Muy bien. De todas estas células, vamos a prestarle especial atención el día de hoy al fibroblasto. El fibroblasto es la célula más abundante, la célula más cardinal del tejido conectivo general. O sea, tanto del laxo, del denso, sea regular o irregular. El fibroblasto es el que sintetiza las fibras y el que produce la matriz en los tejidos conectivos generales. Ya te estoy dando la respuesta del examen. El fibroblasto es la célula que produce la matriz y las fibras de los tejidos conectivos generales. ¿Bien? Y como mencioné, el condroblasto forma parte de los cartílagos, el osteoblasto forma parte de los huesos, ¿no? Muy bien, tenemos las células mesenquimales, ¿no? Y bueno, acá está también la línea hematopoyética, tengo la célula madre hematopoyética, que le va a dar origen a todas las células de la sangre, ¿ya? Esto lo verán ya en sangre, cuando veamos la clase de sangre. Ahorita, esta parte de acá es la más importante, ¿ven? Entonces, lo que te estoy diciendo acerca del fibroblasto, te vas a acordar. Muy bien. Entonces, como todos otros tejidos, este tejido conectivo tiene células que lo componen y tiene una matriz extracelular. Bien. Las células pueden ser fijas o móviles. ¿Ya? Bueno. Y la matriz extracelular hemos visto que está conformada por una sustancia amorfa y por las fibras. Entonces, acá vamos a repasar un poco lo que habíamos visto. Esta diapositiva está en dos clases, y creo que me he demorado harto en la primera clase y acá la estoy mencionando, entonces sabes que es una diapositiva importante. Te tienes que aprender sí o sí los componentes de la matriz extracelular. O sea, por un lado, la matriz extracelular está compuesta por sustancia básica y la matriz también está compuesta por fibras. La sustancia básica más fibras forman la matriz extracelular. ¿Qué fibras hay? Colágenos reticulares elásticas. Bien. ¿Y qué componentes tiene la sustancia básica? Glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glicoproteínas de adhesión. Ya todas esas están entreveradas, están mezcladas ahí, formando como una pasta, ¿sí? Una sustancia acuosa, media viscosa, ¿sí? Que se llama sustancia básica, ¿ok? Sobre la cual están asentadas las células, ¿sí? Que forman los tejidos. Entonces, tejido, célula más matriz. Matriz, sustancia básica más fibras, ¿ok? Entonces, esto te aprendes cuáles son los componentes, porque te puedo preguntar, ¿cuál es un componente de la sustancia básica? Y te pongo y colágeno, o cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Ya, entonces lo aprendes. Esta diapositiva ya la hemos visto, con esto no se compliquen.
Lo que sí les he dicho, esto de acá, ¿no? Las glicoproteínas de adhesión. Glucoproteínas de adhesión. Fibronectina, lo producen los fibroblastos. Condronectina en el cartílago. Osteonectina en el hueso. Laminina en la lámina basal. ¿Ok? Entonces, esto sí te lo aprendes también, esta parte de acá. ¿Cuáles son las glucoproteínas de adhesión? Esto de aquí no se demoren tanto, obviamente lo tienes que conocer, tienes que saberlo, ¿ya? Pero no se estresen mucho con eso, ¿ya? Entonces, esto tampoco. Muy bien. Las fibras ya las conocemos, ¿sí? Las más abundantes son las de colágeno, las reticulares corresponden al colágeno tipo 3 y las fibras elásticas también que cumplen su papel, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Tienen la proteína elastina, ya va. Esto simplemente tiene que conocer cuáles son las tres fibras, cuáles son las más abundantes, ¿no? Y a qué corresponden las fibras reticulares. Ahora, si no te acuerdas que la elastina forma las fibras elásticas, ya, mano, no sé qué, ¿ya? Eso está fácil. Muy bien. Acá nos vamos a demorar un poquito. La primera clase creo que no le dimos mucha pelota a esta diapositiva, pero ahora sí nos vamos a demorar un poquito, ¿bien? Entonces, tenemos hasta acá 7 tipos de colágeno que nos mencionamos en este cuadro. Vamos a ocuparnos de solo algunos, ¿bien? Entonces acá, colágeno tipo 1 está presente en los tendones y ligamentos, ¿ya? Los tendones y ligamentos, como vamos a ver, son tejido conectivo de tipo denso regular. O sea, quiere decir, un tendón está formado por un montón de fibras de colágeno, ¿no? Acá ahora ya saben que es colágeno tipo 1, bien ordenaditas entre sí, una al lado de otra, ¿no? Y una encima de otra, bien empaquetadas en una sola dirección, ¿no? Y en el medio, escasa matriz extracelular y también algunas fibras, algunas células. ¿Qué células van a encontrar? Fibroblastos, pues obviamente fibroblastos. Entonces, por eso desde que el tejido conectivo denso regular, que forma los tendones y ligamentos, tiene mucha resistencia, ¿no? Porque estas estructuras soportan las cargas de nuestras contracciones musculares, nuestros movimientos, ¿no? Entonces, tendones y ligamentos, tejido conectivo denso regular, formadas por fibras de colágeno de tipo 1, ¿bien? Asimismo, encontramos en la matriz de los huesos, también colágeno tipo 1, o en la matriz de un tipo de cartílago especial que se llama fibrocartílago, ¿ya? Obviamente eso lo vamos a mencionar otra vez en la clase de cartílago. Las fibras de colágeno de tipo 2 vamos a encontrarlas en mucha más predominancia o abundancia en el cartílago de tipo hialino, ¿ya? Te estoy mencionando dos tipos de cartílago, fibrocartílago tipo 1 y cartílago hialino tipo 2, ¿no? También hay fibras de colágeno tipo 2 en el cartílago elástico, pero en el cartílago elástico predomina, ¿qué cosas serán? Las fibras elásticas, pues, ¿no? Muy bien. El colágeno tipo 3, fibras reticulares, ya sabemos, ¿no? Que se encuentran básicamente en los órganos linfoides, ¿eh? Los órganos linfoides. Tipo 4, en la lámina basal, ¿ya? Lámina basal, y esas que el tipo 5 que está asociado al tipo 1, ¿ya? Entonces, 1 y 5 los asocian casi en los mismos lugares, están ahí, se apoyan, ¿ya? Son partners ahí. El tipo 1, los fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, ¿no? Todas las células que componen esos órganos producen este tipo de fibras, ¿no? Los condroblastos del cartílago producirán el colágeno tipo 2, ¿no? Principalmente, ¿no? Los fibroblastos también pueden producir, pero en predominancia los condroblastos y los condrocitos, ¿no? Tipo 3, fibroblastos, ¿no? Y algunas otras células, y el tipo 4, las células epiteliales, células endoteliales, ¿no? Y algunas fibras musculares también pueden producir esto acá. Asocia el tipo 4 a epitelios, ¿ya? O sea, la membrana basal, ¿dónde está? Entre el epitelio de revestimiento y el tejido conectivo, ¿no? Entonces, asóciame esta lámina basal, que ya sabemos que es tejido conectivo, ¿no? Sobre la lámina basal, ¿qué va a crecer? ¿No? Es como el pasto, ¿no? ¿Qué va a crecer encima de la lámina basal? Los árboles o las células epiteliales, ¿no? Entonces, son estas células epiteliales que producen este colágeno para alimentar esta lámina basal que tanto les favorece. Muy bien. Chan, chan, chan. Tejido conectivo general, células, dice. A ver, este cuadrito ya lo sabemos, entonces, ¿cuáles son las células del tejido conectivo general? ¿No? El fibroblasto, principalmente el fibroblasto, ¿ok? Yo creo que ya no puedo redundar demasiado en ello. Existen otras células también. Vamos a hablar de los pericitos, mastocitos, macrófagos, ¿no? Y algunas células migrantes como células plasmáticas o algunos tipos de leucocitos también, ¿no? Y hay macrófagos migrantes también. Muy bien, ahora,
Acá yo estoy mencionando ya algunas células de tejidos especializados, ¿no? Adipocitos, condroblastos, citoblastos, que los vamos a ver en sus respectivas clases, como le digo, ¿no? Pero son células que no se van a mover. Y hay células que sí se van a mover, ¿no? Entonces ya, a ver, vamos a repasar mejor una por una, ¿bien? Entonces, fibroblastos, ya, esta diapositiva también te la aprendes de memoria, porque no puedes irte de tu clase de tejido cognitivo general sin saber qué es un fibroblasto, qué hace un fibroblasto y qué forma tiene un fibroblasto. Entonces, los fibroblastos secretan y mantienen los componentes de la matriz, ¿ya? O sea, más claro que eso no puede estar. Y obviamente también ayudan con la reparación y regeneración de algunos tejidos, ¿bien? Yo puedo tener fibroblastos que están activos, o sea, que están secretando la matriz justamente, inactivos, que están en reposo, ¿ya? Y un tipo especial de fibroblastos que se llaman miofibroblastos, que son fibroblastos con capacidad contráctil, ¿ya? Que los encontramos generalmente al borde, alrededor de vasos sanguíneos, y que ayudan mucho para la cicatrización de la piel, ¿no? Cuando una herida, tú haces un corte y una herida está curando, tú necesitas que esos bordes, así como van cicatrizando, se vayan juntando y pegando, ¿no? Eso sucede gracias a los miofibroblastos, que tienen algunas fibras en su interior que tienen la capacidad de contraerse. Casi un híbrido entre una fibra muscular y un fibroblasto, ¿ya? Miofibroblastos. Muy bien. Entonces, estas células están distribuidas en todo el tejido conectivo, ¿ya? Principalmente tejido conectivo general. Ayudan no solo para el mantenimiento de la matriz, sino para cicatrización de heridas, especialmente, por ejemplo, estos miofibroblastos, y se encuentran en algunas estructuras especiales como vamos el ligamento periodontal u otras estructuras, ¿no? Eso es algo menor. Algo interesante es de que estas células, mediante algunos estímulos especiales, ¿no? Fisiológicos, pueden diferenciarse en otras células del tejido conectivo, ya especializadas, ¿no? Adipocitos, condrocitos u osteoblastos, ¿no? Entonces, este árbol, digamos que esta célula fibroblasto se puede diferenciar en esta o en esta también, ¿no? Si es que se necesitan bajo algunas circunstancias muy particulares, como les digo, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más? Ese es un fibroblasto, ¿ya? Un esquemita de un fibroblasto. Entonces tiene una forma de uso, ausada, ¿ya? Como les mencionaba, similar a una célula mesenquimatosa, ¿no? Más ancho en el medio y más angosto en los extremos, ¿sí? Fusiforme. Y aquí vemos cómo esta célula está sintetizando matriz amorfa, ¿no? Tropocolágeno, que es el precursor del colágeno, tropoelastina, que es el precursor de la elastina, ¿no? Imagínate que la tropoelastina son fibritas muy pequeñas, muy delgaditas, igual que el tropocolágeno, muy delgaditas, que luego se van a ir juntando con otras, para formar las fibras, ya, elástica y colágeno. Y la fibra de colágeno se va a juntar con otras para formar estructuras más complejas, más resistentes, como los tendones y ligamentos, ¿no? Entonces, imagínate como la fibrita de una soga, ¿no? Si alguien ha visto una soga alguna vez, está llena de fibritas, ¿no? Más o menos esa es la idea. Tararán. Otro esquemita de un fibroblasto, ¿no? Obviamente tiene sus organelas, ¿no? Yo creo que no es tan importante. Es una célula que sí tiene, digamos, bastante maquinaria intracelular porque sintetiza, ¿no? Entonces, aparte de tener, bueno, mitocondrias para la energía, tiene ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Para sintetizar proteínas, ¿no? Y también aparato de Golgi para empaquetar y distribuir estas proteínas y también, bueno, manejo de lípidos, etc., ¿no? Muy bien, ya saben para qué sirve cada organela. Ya, lo mismo, este parece el plancton, ¿no? De Bob Esponja, pero no una célula mesenquimal, no sé por qué le han puesto verde. Ahora, así no se ven, pues, lamentablemente, así no se ven en las láminas histológicas. Lo que nosotros vamos a poder ver es el núcleo de las células, ¿no? El núcleo de las células. Generalmente son núcleos así medio alargados, cilíndricos, como gusanitos, ¿no? Y esto nos da a más o menos inferir un poco la forma de la célula, ¿no? Que la forma es esta. Ahora, de hecho, el borde del citoplasma, las extensiones a veces no se ven porque las tinciones más básicas no nos ayudan para eso específicamente, pero donde veas un tejido conectivo y donde veas estas rayitas moradas, tú debes saber, no debes ni pensar, ni imaginarte, ni creer, tienes que saber con seguridad de que son células, ¿ya? Son células. ¿Y qué células? Muy probablemente sean fibroblastos, ¿ya? Y todo lo que es rosadito, o sea, más eosinófilo,
son fibras de colágeno, ¿no? En este caso yo te puedo decir que ese es un tipo de tejido conectivo denso irregular, ¿ya? Porque hay una célula por acá, otra célula por acá, me separaditas, ¿no? Y muchas fibras, pero desorganizadas. Entonces, tejido conectivo denso irregular. Acá también tenemos otros ejemplos de fibroblastos, ¿no? Más o menos lo que tenemos que resaltar es que donde veas como te digo moradito es una célula, es un núcleo celular. Muy bien. ¿Qué otras células tenemos? Habíamos mencionado a los pericitos, a los mastocitos y a los macrófagos. Los pericitos son interesantes porque son células que están siempre bien pegadas alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Como una lapa, como una estrella de mar sobre la roca, estos pericitos están pegados sobre el vaso sanguíneo. Y si yo me corto, estas células se van a transformar en músculo liso, en endotelio, para regenerar este vaso sanguíneo. ¿Bien? Tiene su propia lámina basal y, como mencioné, regeneración y cicatrización, ¿no? Son considerados células mesenquimatosas no diferenciadas. O sea, seguramente que morfológicamente, si uno los ve, yo nunca los he visto, ¿ya? Digamos en vivo y en directo, deben ser muy parecidas a las células mesenquimáticas, ¿no? Ahí están los grandes investigadores, nos dicen eso. Yo, que soy un estudioso de los libros nomás, me quedo con la teoría. Entonces son células mesenquimáticas no diferenciadas, morfológicamente seguramente muy similares a células mesenquimales, pero su ubicación, donde están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Especialmente capilares y venas. Muy bien. Los mastocitos y los macrófagos son células que tienen que ver con la inmunidad, ¿ya? Los mastocitos están llenos de gránulos de heparina, histamina y factores quimiotácticos, ¿ya? Esas son células que van a responder a no solo, bueno, temas inmunológicos e inflamatorios, ¿ya? Esta heparina sirve como un anticoagulante, la histamina ayuda para la vasodilatación, ¿ya? Se libera mucho cuando hay una alergia, por ejemplo, o sea, dilata los vasos sanguíneos, mejora la irrigación. Y libera, como dice acá, factores quimiotácticos. Un factor quimiotáctico es como una alarma que suena, un grito de auxilio, no sé, ¿no? Que lanzan algunas células para llamar a compañeros, llamar a otras células que le ayuden a luchar contra algún virus, alguna bacteria o alguna cosa en general, ¿no? Entonces, un factor quimiotáctico es una sustancia química que liberan algunas células, en este caso hablamos de los mastocitos, otras células también liberan, obviamente, que sirven de señalización para atraer a otras células, ¿ok? Y de esta manera organizar el factor quimiotáctico. Entonces, si tú estás caminando por la UPT a las 10 de la noche, sales de tu clase de histología, de tu práctica, yo qué sé, y en la esquina te roban, ya, si gritas y llegan tus amigos, ese es un factor quimiotáctico, digamos, el grito, ¿no? Para que lleguen tus demás amigos, ¿bien? Obviamente acá hablamos de una sustancia química. Estos mastocitos derivan de las células madres hematopoyéticas, ¿ya? O sea, de la médula ósea. Bueno, esto no es tan importante y sí inicia una reacción inflamatoria y activa el sistema inmunológico. Yo creo que con lo que les he dicho, ¿no? Pueden ustedes presumir esto de acá. Bien, si esto ha quedado claro. Ya, están en todo el tejido conectivo, propiamente dicho, ¿no? Tejido conectivo general, ¿ya? Y los macrófagos son células también inmunológicas, como dice su nombre, son células grandes, macro, y comelonas, fagos, ¿no? En este caso yo tengo macrófagos que generalmente se mueven por todos lados, pero hay algunos macrófagos que se quedan en un solo órgano, un solo tejido en particular, ¿ya? Son los macrófagos residentes. Entonces fagocitan o se comen, ¿no? Células viejas o lesionadas o muertas, o detritos celulares, que significa partes de algunas células, o partículas extrañas, ¿no? No sé, el humo del cigarro que te fumas, por ejemplo. Obviamente también microorganismos como virus, bacterias u hongos, ¿no? Son parte de nuestro sistema inmunológico, ¿bien? Más que se aprendan esto de acá, que la forma, que el tamaño, la función, ¿ya? Si vamos a acordarnos de algo, tiene que ser la función de estas células. Algunos ejemplos son las células de Kupffer, que se encuentran en el hígado, ¿ya? Las células de Kupffer son macrófagos residentes, ¿ya? Las células de Kupffer, acá las Langerhans en realidad son células dendríticas, así que Kupffer, ¿ya? Son macrófagos, ya está, se han olvidado. Muy bien, ¿esta foto de qué es? A ver, ¿quién me dice? Excelente, muy bien. Es de un pericito, ¿no? Ese es el vaso sanguíneo, ¿ya? Estos son los glóbulos rojos, adentro del vaso sanguíneo, ¿no? Lo han puesto transparente. Y ese es el pericito que se pega, como le dije, como una estrella de mar sobre el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si se corta acá, este pericito va a regenerar.
Acá lo mismo, lo rojo es la arteriola, la vénula, ¿no? Y lo verde son los pericitos, ¿ya? Y acá veo lo mismo, es el vaso sanguíneo, y acá está el pericito alrededor, ¿ya? Es una microscopía electrónica, o sea, este debe ser un capilar muy, 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 muy finito. Son los mastocitos, ¿no? Los mastocitos, acá estaban, ¿sí? Los mastocitos, llenos de gránulos, ¿no? Hemos dicho heparina, histamina, sustancias quimiotácticas, ¿no? Muy bien, y que tienen receptores para, para anticuerpos tipo E o inmunoglobulinas E, ¿no? Con sus organelas. Bueno, el tema es de que sepan que tiene un montón de gránulos acá. Este es un mastocito. Y ante un proceso inflamatorio, alérgico, infeccioso, reaccionan. Son parte del sistema inmune innato, inespecífico, ¿no? Y esos son los macrófagos, ¿no? Acá está este macrófago, esto no sé qué se habrán puesto como ojito, ¿no? Pero bueno, lo que queremos ver es de que se come a otras partículas, ¿no? Es igual, el macrófago se está comiendo acá unas bacterias, unas E. coli. Acá, esa es una, obviamente esos son esquemas, ¿no? Hechos por computador. Esa es una imagen de un macrófago. Si tú lo comparas con otras células de la sangre, un linfocito, un monocito, ¿no? El macrófago es más grande, ¿te das cuenta? Vamos a verlo eso dentro de la clase de sangre, no se preocupen, ¿ya? Pero simplemente para que te acuerdes de que es un comelón, macrófago. Células del tejido especializado, ya por mencionarles ahorita algunos nomás, condroblasto, cartílago, osteoblasto, hueso, adipocito, grasa, ¿ya? Ahorita no se preocupen por más, que ya vamos a tener una clase especial para ver cada uno de ellos. El adipocito, ¿no? Bueno, ya está, es la célula, la gota de ácidos grasos, ¿no? Y el núcleo de las organelas tiradas a un costado. Ya, eso lo vamos a ver en un rato. Muy bien. Ahora, células móviles del tejido conectivo, las células que se mueven, ¿no? Los leucocitos. Los leucocitos son los llamados glóbulos blancos, ¿ya? Existen cinco tipos de leucocitos. Neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Esto lo van a ver en sangre también, ¿ya? Entonces tienen distintas formas, especialmente los núcleos varían, ¿no? Algunos tienen gránulos de un tipo, otros gránulos de otro tipo, ¿ya? No se preocupen. Pero leucocitos, estos son células de un tejido conectivo especializado. ¿De cuál? De la sangre. Los leucocitos son los glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Entonces, los leucocitos son células especializadas que forman parte del tejido sanguíneo, que es un tejido especializado también de tipo conectivo, ¿ya? Deriva del mesodermo, ya. Sus características, el respuesta inmune, tiene varias características, ¿no? Pero tiene que ver con la inmunidad. Los glóbulos blancos son lo que tu abuelita decía, las células de las defensas, ¿no? Esas, ¿no? En la sangre y tejido linfático, obviamente. Muy bien, las células plasmáticas son un tipo de linfocitos que se han diferenciado, se han madurado, ¿no? En células plasmáticas. Esto sí quiero que te acuerdes, ¿ya? Desde ahorita, que lo vamos a ver igual luego, ¿ya? Células plasmáticas producen anticuerpos, ¿ya? ¿Cuáles son las células que producen anticuerpos? Las células plasmáticas o plasmocitos, por favor, ¿ya? Células plasmáticas o plasmocitos, que igual están en toda la sangre, en tejidos, ¿no? Y tiene un núcleo que está lleno de heterocromatina, ¿no? Y le han puesto como apodo que tiene un núcleo en forma de rueda de carreta. Una rueda de carreta antigua, obviamente, ya ustedes ni habrán visto. Macrófagos libres. Lo mismo que los anteriores, pero estos no están en un solo tejido, a sus tantos tiempos, sino que obviamente circulan por la sangre, ¿no? O a través de los distintos tejidos. La función es la misma, ¿ya? No se preocupen con eso. Muy bien. Las células de la sangre, ahí están, se las presento, lo van a ver en su propia clase. Acá es una imagen histológica, ya está. Esta es una imagen de una célula plasmática, ¿no? Esta es la heterocromatina y este núcleo en rueda de carreta, porque esta es la que se parece más a una rueda de carreta, de hecho, ¿no? O sea, tiene una parte central en el medio y por fuera algunos, digamos, el marco de la rueda y unos rayos que llegan hacia el medio, ¿no? Por eso se llama rueda de carreta. ¿Por qué no rueda de bicicleta? No sé, compadre, yo no le he puesto nombre. La matriz. Ahora, esto ya se lo saben de memoria ya. Matriz, sustancia, amorfa y fibras, ¿no? Ya te he dicho que lo tienes que aprender, ¿no? Ahora, ¿cómo se organiza esta matriz? Ya les adelanté también. En los tejidos conectivos generales tengo bastante matriz, pero a predominancia de sustancia amorfa,
¿ya? Entonces, en los tejidos conectivos laxos predomina la sustancia amorfa en la matriz. En los tejidos conectivos densos predominan las fibras en la matriz, ¿ok? Sustancia amorfa y fibras, ¿ya? Los tejidos conectivos densos, modelado y no modelado, y los laxos, bueno, acá mencionan el tejido reticular, ¿no? Porque al final son fibras de colágeno tipo 3, las fibras reticulares que forman parte de los órganos linfoides, por ejemplo, el vaso, el ganglio, el timo, ¿no? Y areolar acá porque se refiere a unas estructuras en la piel, que son las papilas dérmicas, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Areolar, las areolas, ¿no? Los especializados ya sabemos, adiposo, conectivo, perdón, adiposo, cartilaginoso, óseo, sangre, ya está. Eso ya se lo saben también de memoria. Esto que les he mencionado acá arriba, esto les voy a preguntar, ¿ah? Muy bien. Fibras elásticas, ¿no? Desde la presencia de fibras, una red de fibras elásticas, ¿no? O una lámina ya es más organizada y más consistente, ¿no? Es un detalle menor. ¿Sí? Simplemente para que vayan en su cerebro asociando algunas imágenes a los conceptos, ¿ya? Fibras de colágeno. Entonces, si yo tuviese que preguntarme qué tipo de tejido conectivo estoy viendo acá, es un tejido conectivo general, denso, irregular, ¿ya? Fibras elásticas, ¿no? Por ejemplo, acá alrededor de los adipocitos hay algunas fibras elásticas y reticulares, ¿no? Y aquí, sí, también eso sí es importante, lo van a ver también cuando vean vasos sanguíneos. Esa es una arteria elástica, son las arterias más grandes, ¿no? De mayor calibre. O sea, por ejemplo, la arteria aorta, la arteria carótida, ¿no? La arteria femoral, por ejemplo, son arterias grandes y que en su pared tienen muchas fibras elásticas, entonces siempre mantienen su forma, ¿no? Y eso ayuda pues para justamente facilitar la circulación de la sangre, que a este nivel es bastante alto. Maneja presiones también, ¿no? O sea, la aorta, por ejemplo, las arterias pulmonares que salen del corazón, manejan presiones altas, y esta capacidad elástica, estas fibras elásticas que forman su pared, le confieren la capacidad de resistir, ¿no? Estas presiones. Fibras reticulares, ¿no? Como les digo, acá están bien dibujaditas, ¿sí? Que forman parte de órganos linfoides principalmente. Muy bien. Este es un tejido conectivo, yo creo que denso regular, ¿no? Bueno, en realidad no lo puedo saber, porque acá hay más que nada células, ¿no? Muy bien, porque acá deberían haber también fibras de colágeno, pero no las mencionan, ¿no? Mencionan el núcleo, que obviamente es una célula, por acá hay otra célula, ¿no? Y acá mencionan las fibras de colágeno, este es con una tinción de azul de metileno, que resalta justamente estructuras fibras de colágeno, ¿no? Bueno. Fibras elásticas, igual lo mismo una arteria elástica, fibras reticulares, un poco lo mismo. A ver, entonces ya sabemos qué cosa es el tejido conectivo laxo, ¿no? Histológicamente, qué características tiene. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde voy a encontrar tejido conectivo laxo? Por ejemplo, debajo de la epidermis, en las papilas dérmicas, ¿ya? Debajo de la epidermis, específicamente en las papilas dérmicas. Por debajo del mesotelio. El mesotelio es un epitelio que recubre la cavidad peritoneal, por ejemplo, ¿no? O forma también la parte externa de la capa pleural. Bueno, ya lo van a ver, igual lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero este mesotelio, ¿ya? Por debajo tiene tejido conectivo laxo, ¿ya? Recuerda que no hay epitelio que no tenga tejido conectivo junto a él, ¿ya? La capa adventicia de los vasos sanguíneos, o sea, la capa más externa, está formada por tejido conectivo laxo. Y tejido periglandular, ¿no? En general, no solo glándulas, sino algunos órganos también están protegidos por fuera por un poco de tejido conectivo laxo, ¿bien? Entonces, esto te lo vas aprendiendo. ¿En dónde, ya? Principal es esto, ¿no? Pero también te aprendes todo lo demás, ¿ya? Abundante sustancia básica y amorfa, algunas fibras, alberga fibroblastos y otras células como adipocitos y otras células que hemos dicho que son fijas del tejido conectivo, también están metidas ahí, ¿no? Obviamente posee inervación y circulación, como todos los tejidos conectivos, ¿ya? Muy bien, entonces esta es una lámina de piel, ¿sí? Es una de las láminas que vamos a ver incluso ahora en nuestra práctica, ¿ya? Por un lado en la piel tenemos que reconocer lo que es el epitelio de la piel y
el tejido conectivo de la piel. La piel es un órgano, entonces está compuesto por distintos tejidos, distintos tipos de tejidos básicos, ¿no? Y acá tenemos dos de los tejidos básicos que ya hemos visto. El epitelio de revestimiento y el tejido conectivo, ¿bien? La piel, ya sabemos desde el cole, que tiene dos capas, ¿no? La epidermis y la dermis. La epidermis, la llamada epidermis, es la que está formada por el epitelio de revestimiento. Y la dermis, que está por debajo, más profundamente, es la que está ocupada o formada por el tejido conjuntivo. ¿Ya? A ver, déjame un toquecito. Ya, estamos bien. Muy bien. Ya está. No se imaginen, a veces me ha pasado de que estoy dando la clase se sale de la grabación. Pucha, tengo que empezar otra vez. Tengo que estar atento. Muy bien. Muy bien. Epidermis, epitelio de revestimiento. En este caso, es un tipo de epitelio estratificado, ¿no? Porque tiene varias capas, plano, porque las células acá son planas, queratinizado, porque su especialización de la cara apical es la queratina, ¿no? Es una queratina bastante gruesa. Muy bien. Y por debajo tengo a la dermis. Ahora, la dermis la dividimos en dos. Una dermis más superficial, ¿ya? Que está pegada a la epidermis, y una dermis más profunda. La dermis superficial se llama dermis papilar y la dermis profunda se llama dermis reticular, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama dermis papilar? Porque esas estructuras, como digitaciones, se denominan papilas dérmicas, ¿ya? Ahora, esto de aquí, lo que está compuesto de tejido conectivo son las papilas dérmicas, ¿bien? Y estas de aquí, que señala la flecha que está compuesto por epitelio de revestimiento, se llaman crestas epidérmicas, porque provienen de la epidermis, ¿sí? Y entonces, entre cresta epidérmica y cresta epidérmica se forma este espacio que está ocupado por tejido conectivo, ese espacio es el de las papilas dérmicas. Entonces, esta dermis superficial, que incluye a las papilas dérmicas, se llama dermis papilar, por las papilas. Y está compuesta de tejido conectivo laxo, ¿no? Acá se refería con el tejido areolar, porque también le llaman dermis areolar. Bueno. Y más profundamente, voy a ver tejido conectivo denso de tipo irregular. ¿Bien? Es un adelanto de nuestra práctica de la próxima semana todavía. Esta semana vamos a ver epitelio todavía, ¿bien? Pero para que se vayan haciéndose una idea, ¿no? De dónde es el tejido conectivo laxo, por ejemplo, en la piel, ¿no? En las areolas, ¿no? En las papilas de... Entonces aquí yo veo tal vez una imagen un poquito más didáctica, ¿ya? De lo que les decía, el tejido conectivo laxo, ¿ya? O areolar, ¿no? Por eso había en las areolas por ahí una diapositiva. Yo veo acá, mira, un montón de células, ¿no? Esos son núcleos celulares, obviamente, un montón de células. ¿Qué células serán esas? Fibroblastos y también por ahí algunas otras, ¿no? Y fibras, ¿está bien? Pero poquitas fibras, ¿no? Y más sustancia amorfa. Entonces, esa es la dermis papilar, ¿ya? Si es que yo la voy a teñir, como no hay muchas fibras, se va a ver un poco más decolorada, más tenue, el rosadito suavecito. Por el contrario, la dermis reticular o la dermis profunda está compuesta de tejido conectivo denso irregular, ¿ya? O denso no modelado, en el cual yo voy a ver células, te das cuenta que hay células, pero no tantas, no tan concentradas como acá, ¿no? ¿Hay sustancia amorfa? Sí, pero ¿qué es lo que predominan? Las fibras de colágeno. ¿Bien? Entonces yo creo que más claro que esto, no. Tejido conectivo denso, mayor cantidad de fibras, menos cantidad de células. Los regulares forman tendones, ligamentos, por ejemplo, la aponeurosis de algunos músculos. Aponeurosis es como unión entre músculo y músculo, ¿ya? Un ejemplo muy claro es la aponeurosis que tenemos en nuestra pared abdominal, ¿no? Los coquitos, eso, que se notan, es porque el músculo recto abdominal está dividido por esta aponeurosis, ¿ya? Dividido y reforzado, ¿no? Y este tejido, esta aponeurosis es tejido conectivo denso regular, no es músculo. Entonces yo al desarrollar el músculo va a crecer y se van a notar los surcos o sea, los músculos que están formados, los surcos que están formados por ese tejido denso regular, ¿no? Entonces, tendones, ligamentos, aponeurosis, ¿ya? Cuando este tejido regular tiene muchas fibras elásticas, va a formar, por ejemplo,
algunos ligamentos especiales como el ligamento blanco de la columna vertebral o el ligamento amarillo, en realidad, el ligamento suspensorio del pene, por ejemplo, que son ligamentos que son más elásticos que otros, y también, como mencioné, las paredes de algunos vasos sanguíneos, ¿no? Y el tejido conectivo denso de tipo irregular, o también llamado no modelado, ¿ya? Hemos dicho que forma, por ejemplo, la dermis reticular, las vainas de algunos nervios, ¿no? El perineuro, las cápsulas de algunos órganos, como el vaso, el testículo, el ovario, el riñón y los ganglios, por ejemplo, ¿no? Tejido conectivo denso, ¿ya? Irregular. Entonces, por aquí que esta diapositiva también te la aprendes porque te puedo preguntar dónde hay tejido conectivo denso regular o irregular, ¿ok? Eso es importante. Otra vez la piel, lo que es epitelio, ¿no? Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. Acá se ve el color, creo yo, se ve más clarito y mucho más puntitos moraditos, ¿no? Especialmente acá, por ejemplo. Y acá más rosadito intenso, ¿sí? Yo veo la interfase entre la dermis papilar y la dermis reticular. O sea, quiere decir tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y irregular. Y ahora lo que veo son adipocitos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de tejido conectivo es este? Tejido conectivo denso y irregular. Células distribuidas así, fibras de colágeno que abundan en distintas direcciones, ¿ya? Acá se ve longitudinal, oblicuo, transversal, ¿no? En diferentes direcciones. Y al contrario, esto es un tejido conectivo denso regular, ¿bien? Estas células, estos núcleos de células son de fibroblastos, eh, y el resto son fibras de colágeno de tipo 1, ¿bien? De tipo 1. Ligamentos y tendones, recuerden. Entonces, este es un tendón o un ligamento, ¿ya? Histológicamente es lo mismo. Entonces, noten la diferencia entre un tejido conectivo denso irregular o no modelado y un tejido conectivo denso regular o modelado. ¿Pero qué es esto? Ya, ese es un cuadrito de resumen de todo lo que les he dicho, ¿ya? Entonces yo creo que este cuadrito te lo aprendes de memoria también, ¿ya? Si no quieres repasar diapo por diapo, ¿no? Te aprendes de memoria ese cuadrito mientras escuchas el audio de lo que te estaba hablando hace rato, porque va relacionado, ¿ya? Pero eso te lo aprendes de memoria, porque acá, de hecho, va a haber información importante. A ver, vamos a repasar esto acá. Quiero ver, no se me escapa nada. Sí. Pero, ya, son los conceptos que les he estado diciendo, o sea, bastante sencillo. Vascularización. El tejido conectivo denso y regular, de hecho, sí tiene menos vascularización que el laxo, porque justamente está ocupado por más fibras, ¿no? Entonces, igual, en densidad tiene menos vasos sanguíneos, ¿no? Localización, yo creo que está, sí, ya. Entonces, de memoria esto de acá, ¿ah? ¿Ya? De memoria, esto es de memoria, ya. Esto no es de memoria. Tejido conectivo mesenquimatoso y mucoso, ya saben que son tipos de tejido conectivo embrionarios, ¿ya? ¿Quién las produce? ¿Dónde están? ¿Ya? Cordón umbilical, por ejemplo, acá, ¿no? Y no mucho más realmente, ¿ah? O sea, eso yo quiero que sepan cuáles son los embrionarios, nada más. Eso sí, se los dije en la primera diapo, ¿no? O sea, dentro de la clasificación, ¿ya? Léanlo, repásenlo, ¿sí? Pero esto de memoria y esto, bueno, simplemente estudio asociativo, ¿ya? El mesénquima, el tejido mucoso, ¿no? Bueno, estamos. Muy bien. Entonces, chicos, hemos terminado ya con el 90% de nuestra clase. Ya estamos prestos a culminar. Tarararán. Vamos a hablar ahora del tejido adiposo. Así cositas súper puntuales que les van a servir y que no vamos a distraernos en cosas que no nos importan mucho. Muy bien. Entonces, el tejido adiposo. Todos estos son adipocitos, ¿ya? Adipocitos. De un tipo de tejido adiposo en particular, te lo voy a mencionar, ¿ya? Son adipocitos. Así se ve el tejido adiposo. A ver, va, ahorita vamos a hablar mejor de eso. Muy bien. El hombre y la mujer tienen distintos porcentajes de grasa corporal, ¿no? Porque proporcionalmente el hombre tiene más músculo que grasa y la mujer tiene un poquito más de grasa que músculo, ¿no? La mujer tiene grasa en la cadera y en los glúteos y en las mamas, ¿sí? El hombre no tiene. Entonces, proporcionalmente, ahí las mujeres tienen más cantidad de grasa, ¿no? Y nosotros, de hecho, por la testosterona y eso, bueno, tenemos facilidad un poco de formar músculo, ¿no? Las mujeres también pueden formar músculo, de hecho, pero no sé qué está señalando ahí. Ya. Los lugares donde diferenciales de la ubicación de la grasa, ¿no? Ahora,
Cuando el hombre almacena grasa, lo hace en la panza. O sea, nosotros engordamos y nos sale la panza, pero la panza chelera, ¿no? No hay de otra. Y la papada, por ahí. Las mujeres en los lugares también, como le digo, los glúteos y las mamas, ¿no? Y un poco en el torso también. Pero bueno, no queremos llegar así tan gorditos, ¿no? Ustedes deben promover la actividad física, chicos. Muy bien, a ver, ¿de qué sirve el tejido adiposo? ¿Ya? Principalmente como un almacén de energía. Nosotros no estamos comiendo todo el tiempo, ¿no? Comemos, absorbemos los nutrientes y la energía y la guardamos para cuando realmente la tenga que utilizar, ¿ok? Entonces, esa es la función principal del tejido adiposo, especialmente el tejido adiposo blanco. Este es para que se luzcan nomás en su casa, ¿no? Los lípidos, bueno, pesan poco, ocupan menos volumen, ¿no? Y son fáciles de metabolizar. ¿Qué pesa más? Bueno, es que en volumen no puedo, es una pregunta un poco rara, pero ya, a ver, digamos que una misma cantidad de volumen, en volumen de grasa, pesa menos que el mismo volumen de músculo, ¿no? Entonces, si ustedes van a poner en la balanza 1 kilo de grasa versus 1 kilo de músculo, seguro que la grasa va a ser un montón y el músculo va a ser un pedacito de músculo nada más, ¿no? Entonces, son ligeros, ya está. Y la cantidad de energía, eso es lo interesante, ¿ah? Los carbohidratos me dan 1 gramo o sea, 1 gramo de carbohidratos me pueden producir 4 kilocalorías de energía, ¿ya? Las proteínas están igual, 1 gramo, 4 kilocalorías de energía. Y las grasas, más bien, 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías, ¿no? Entonces, es una buena reserva de energía porque produce más energía al ser metabolizada, ¿bien? Y acá podríamos meter al alcohol. El alcohol también es casi un macronutriente, ¿no? Obviamente que no tiene ningún valor nutricional en sí, pero el alcohol, 1 gramo de alcohol produce 7 kilocalorías. Entonces, si le metemos mucho a la chela o al trago, vamos a engordarnos, ¿ya? Y nos vamos a engordar de grasa visceral. O sea, podemos ser flaquitos, pero panzones y con grasa por dentro, ¿no? Que es el peor tipo de grasa. Ahora, eso sí es importante. Bueno, y mira, y acá habla un concepto que también me parece interesante resaltarlo, ¿ya? No solo ahora, sino, por ejemplo, cartílago y hueso. Estamos viendo, histología trata de tejidos vivos, ¿no? Entonces, la grasa, que tú la ves tal vez como algo inerte, o el cartílago, o el hueso, que parecen ser cosas inertes, ¿no? En realidad son órganos vivos, o sea, las células que lo componen están vivas, ¿ya? Por más que no se muevan, por más que sea duro, yo qué sé, son células vivas, ¿ya? Entonces eso es lo importante, interesante también que tener siempre en cuenta, ¿no? Nuestro cuerpo está en constante recambio, metabolismo, ¿no? Nuestros huesos, sacamos calcio, formamos nuevo hueso, ¿no? El cartílago igual se renueva, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que estimularlo nomás con la actividad física. En el caso del tejido adiposo sucede lo mismo, ¿no? No es un tejido inerte, sintetiza activamente lípidos o ácidos grasos, ¿no? A partir de carbohidratos y almacenan alimentos o nutrientes que provienen de la dieta, ¿ya? Muy bien. Es un tejido que produce hormonas, ¿ya? También, obviamente, responde a los estímulos de otras hormonas, ¿no? Y también estímulos nerviosos o algunos neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, por ejemplo, ¿ya? El tejido adiposo se divide en dos. El tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Bien, eso sí lo tienes que saber sí o sí. Tejido adiposo blanco en el adulto, ¿ya? Es el que predomina en el adulto. Y el tejido adiposo pardo predomina en el neonato, en los bebés, ya en la etapa casi embrionaria, no vamos a decir embrionaria, fetal y neonatos predomina el tejido adiposo pardo, ¿ya? El tejido adiposo blanco es un importante almacén de energía y aislante del calor, ¿ok? ¿Ya? Tejido adiposo blanco o unilocular, también llamado unilocular, importante almacén de energía y aislante del calor. Por el contrario, el tejido adiposo pardo o llamado multilocular eh, es más bien produce calor, ¿ya? Porque dentro de su maquinaria
tiene muchas gotitas de lípidos y muchas mitocondrias, y al metabolizar estos ácidos grasos, produce calor. Entonces, el tejido adiposo pardo más produce calor que lo que aísla, ¿ya? Su función principal es producir calor, y el tejido adiposo aísla el calor que producen nuestros músculos o nuestros órganos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de la primera diapositiva? Célula mesenquimatosa, célula indiferenciada, ¿no? Que se va a transformar, entre otras cosas, en un lipoblasto. El lipoblasto se va a transformar en un adipocito, ¿ya? Acá está. Muy bien. Tejido adiposo blanco, o llamado unilocular. ¿Por qué? Porque dentro de la célula hay una sola gota de grasa, una gota grande y gorda de grasa dentro de cada célula. Y el citoplasma y las organelas y el núcleo están siempre aplastados hacia un costado, ¿ya? Nunca van a encontrar un adipocito con el núcleo en el centro, porque todo esto de acá, todo lo que se ve blanco, está ocupado por grasa, ¿ya? Y los núcleos son periféricos, al igual que la organela y los citoplasmas. Están aplastados, arrimados contra la membrana celular. Tiene un color amarillento, de hecho, si es que uno ve las liposucciones del doctor Carrillo, ahí la grasa se ve amarilla, ¿no? Porque almacena betacarotenos, ¿no? O carotenoides, que son como precursores de la vitamina A, ¿no? Que, por ejemplo, en la zanahoria, en la papaya, en las frutas amarillas, justamente, abundan estos betacarotenos y son almacenados en el tejido adiposo, ¿ya? Son células grandes, células esféricas. Si es que uno saca un adipocito de acá, la separa el grupo, es una célula redondita, así, ¿sí? Pero como están todas apretujadas entre sí, se aprietan, ¿no? Y se ponen así medias poliédricas, pues, ¿no? Medias cuadradas. Núcleo desplazado por una gran gota de grasa, ¿no? Tiene receptores para insulina, hormona de crecimiento, glucocorticoides y noradrenalina. Por fuera del adipocito encuentro yo fibras reticulares y fibras elásticas, ¿ya? Como para darle un poco de sostén a estas células. Y acá veo un adipocito, ¿no? En una microscopía electrónica de Barré. Muy bien. Entonces, tejido adiposo blanco, tejido adiposo unilocular, tejido adiposo que tiene una sola gota de grasa, tejido adiposo que almacena betacarotenos, tejido adiposo que aísla calor y reserva energía, ¿ya? Que tiene su núcleo en la periferia. Acá están los núcleos, es el núcleo, ¿no? Igual acá otro núcleo, ¿bien? Yo creo que queda clarísimo. Acá un poco de lo mismo, ¿no? Acá no sé qué tinción estarán utilizando, que se ve rosadito. El tejido adiposo pardo se llama así porque tiene un color marrón rojizo, ¿ya? Y este color lo toma porque tiene más vascularización, tiene mucha vascularización, vasos sanguíneos, y además tiene muchas mitocondrias, ¿ya? Y esto le da una apariencia así media parduzca a la célula y, bueno, el rojizo por la vascularización. Se observa en los fetos y al nacer es más o menos el 3% del peso corporal, ¿no? Bueno, entonces es predominante más en fetos, ¿ya? En neonatos tal vez no tanto, ¿ya? Puede ser de que tengamos más tejido adiposo al nacer, ya somos casi como un adulto. Pero en la etapa fetal, de hecho, que predomina el tejido adiposo pardo, vinculado a la producción de calor, ¿sí? Eso quiero que quede claro, ¿ya? Lo encontramos bueno, el adulto también tiene, ¿no? En las axilas, en el cuello, en la zona interescapular, ¿bien? Tenemos tejido adiposo pardo. Ahora, no sé si alguno habrá visto, escuchado, seguramente que sí, está de moda los baños en tinas con hielo, ¿no? Crioterapia, esas cosas. Bueno, se postula de que este tipo de terapias estimulan justamente la grasa parda, ¿ya? Y la estimulación de la grasa parda es como, no sé, una alarma en el cuerpo que estimula los procesos regenerativos o formativos de células, ¿sí? Entonces, como que para el doctor lo que es longevidad, anti-aging, la estimulación de la grasa parda es importante, ¿no? Entonces, la exposición al frío, en este caso, ayuda para la estimulación de este tipo de grasa, ¿no?
Oxida ácidos grasos 20 veces más rápido que el tejido adiposo blanco porque tiene mucha más cantidad de mitocondrias, ¿ya? Ah, y otra cosa importante también, se le llama multilocular porque obviamente que en lugar de tener una sola gota de grasa, tiene muchas gotitas de grasas chiquitas, ¿ya? Vamos a ver si por aquí tenemos una imagen. Bueno, esta es la distribución del tejido adiposo, ¿no? En una etapa fetal casi, ¿no? Esta distribución la mantenemos, ¿no? Así que estamos. Muy bien, entonces, estas son las gotitas de lípido, ¿ya? Yo te diría, obviamente hay muchas más, las negritas. Estas de acá son mitocondrias, ¿no? Entonces, es una buena imagen para un poco fijar lo que le estoy diciendo, ¿ya? El tejido adiposo multilocular o pardo tiene muchas mitocondrias, produce calor, ¿ya? Y tiene muchas gotitas de grasa a su alrededor, dentro del citoplasma. Entonces se ve más o menos así, ¿no? Como una célula media espumosa, ¿no? A ver, tejido adiposo blanco, tejido adiposo pardo, tejido adiposo blanco, tejido adiposo pardo, ¿no? Es un vaso sanguíneo, una vena, una arteria, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia, ¿ya? Está linda esa imagen. Este es un resumen de todo, entonces, si algo que tienes que aprender de memoria es este cuadrito, ¿ya? Acerca de la grasa, este cuadrito te lo aprendes de memoria y me sirve con que lo que he estado hablando me lo entiendas, lo tienes que entender, lo tienes que razonar, ¿ya? Para que aprendiendo una cosita de esto puedas desbaratar todo desenredar el resto de tu conocimiento. Muy bien, hemos culminado, chicos, han sobrevivido.